pero también es obligado a escuchar otras partes, por supuesto, y el otro día tuve la oportunidad de escuchar la posición de Eduardo Novoa, a quien saludo y agradezco que estés aquí con nosotros. Tocayo, muy buen día. ¿Qué tal, tocayo? Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Sí, mira, creo que el tema legal ya se ha discutido suficiente, ¿verdad? Ya hemos publicado que el artículo 35 y 84 son perfectamente constitucionales. Ya se ha discutido de muchas maneras que es perfectamente retroactivo, porque esa es la naturaleza de una reforma constitucional. Yo invito a cualquiera que tenga dudas que vea el artículo 35 y 84. La Constitución está escrita para todos, es accesible para que los niños desde primero de secundaria la estudien. Nada más busquen en esos artículos que son un poco largos, donde empieza a hablar de revocación. Les va a tomar 3 minutos y cualquiera va a aclarar las dudas. Entonces yo creo que ya tenemos que cambiar el discurso hacia otro, estimado tocayo. Mira, el socialismo del siglo XXI ya está aquí, ya tocó a la puerta. Y el futuro es Venezuela y Cuba, ¿verdad? Ahí están las evidencias. El presidente ya hace unas 2 fines de semana dijo públicamente que su gobierno es liberal o lo que se llamaba antes socialismo o capitalismo, pero no se llamaba antes, así se llama hoy. Y yo creo que si nos hubiera invitado Morena a votar por el socialismo, no hubiera logrado ganar en las elecciones. Yo quiero dirigirme a toda la población y quiero decirles que si el ejemplo más contundente de socialismo que tenemos en América Latina es Cuba y lleva 63 años en el poder y no hay manera de que lo quiten, aun cuando ya murió el dictador, llega otro y hace poco que hubo manifestaciones las volvieron a callar. Yo quiero crear conciencia que si esto sucede en México, todos los que me escuchan, de haber nacido en un país democrático, con riqueza, libre, van a morir en un país socialista gobernado por el narco. La única herramienta que tenemos es votar en las últimas elecciones de un INE que todavía tiene a los consejeros originales, que no son los de esta nueva administración, pero esos consejeros, de acuerdo al artículo de la ley del INE, nos dice que el abril del 2023 terminan sus funciones. Si antes no se han cambiado es porque la Constitución es muy clara y el presidente tiene que apegarse a la Constitución. Si no estuviera esto en la Constitución, esos consejeros ya no estarían en funciones. Se les acaba en abril del 2023 y es entonces cuando el INE dejará de ser un organismo autónomo. La última oportunidad para que nos libremos del socialismo es el 10 de abril. ¿Qué pasa? ¿Qué provocamos de no asistir o de no aprovechar esta cita en las urnas, Eduardo? Bueno, es que de no asistir, el presidente está electo por 6 años y la excepción al artículo 84 que habla sobre el mandato del presidente, perdón, al 34 es el 35, que es la revocación de mandato. De no asistir, lo que estamos haciendo es simplemente permitirle que termine su mandato. Si vamos, tenemos la opción de revocarlo. Solo hay esa opción. Todos los demás escenarios, que si el 10%, que si el 40%, que si se va a ofender, que si le demostramos indiferencia, todo eso está orquestado por el gobierno y algunas personas prominentes que no pasan de 20 y nos han convertido en la caja china, tocayo. Mientras nosotros andamos discutiendo minucias, ¿verdad? Pequeñeces, insignificancias de la revocación de mandato, el socialismo sigue avanzando. Se habla de que no asistir significaría la posibilidad de debilitar de manera importante las funciones del INE y según estas versiones estaría dispuesta la mesa para cancelar el INE como una institución autónoma. ¿Lo crees así? Así es exactamente así porque nuevamente como la Constitución
mantiene a los consejeros que están hoy hasta abril del año que entra. Mientras eso esté así, y aquí quiero dejar muy claro, porque luego la gente opina que el presidente se brinca todas las leyes y no le hace caso a la Constitución, pero no es así. No es así. La Constitución es una carta magna que define desde las fronteras el territorio, el uso de los ríos, los mares, etcétera. Entonces, decir que no le hace caso a la Constitución, perdón, pero es un poco de ignorancia. Desde luego que acata la Constitución, pero sí ha podido él romper muchas leyes, no todas. Entonces, no puede quitar de la Constitución los artículos que hablan sobre la revocación, no puede quitar al INE, como por su discurso inferimos que eso quisiera, ¿verdad? Entonces, sí, la manera de defender al INE es revocando al presidente. Bien, para que esa posibilidad exista, ¿qué número de electores tienen que acudir a las urnas a ejercer ese voto? Sí, es el 40% del padrón electoral, o sea, alrededor de 38 millones. De esos 38 millones, la mitad más uno tiene que votar a favor de la revocación para que surta efecto. 18, algo más de 18 millones Así es. de habitantes, más uno, o sea, y si en caso de que así sucediera, el presidente, ¿cuándo se va? El 11 de abril. El 11 de abril, al día El 11 de siguiente. abril, al día siguiente deja de ser Rapidito. presidente y se convierte en un ciudadano común, esté donde está, puede estar de gira, puede estar en el Palacio Nacional, puede estar donde él quiera, pero ningún ciudadano el 11 de abril está obligado a seguir sus órdenes. Bien. Y entra, entiendo, el secretario de Gobernación, digamos, entra en el relevo y después será la Cámara de Diputados, si no me recuerdo, la que determina quién habrá de sucederle. Sí, ahí hay una desinformación. El presidente de gobernación es cuando un presidente falta por otros motivos, Ah, ya, por muerte o por algún otro. Aquí va a ser el presidente del Congreso, directamente, sí. Sergio Gutiérrez Luna, del partido Morena, por 30 días con funciones limitadas. Inmediatamente el Congreso se constituye como Consejo Electoral y se sienta a discutir. Cada partido va a proponer su o sus candidatos, van a negociar. Aquí quiero hacer hincapié en que un partido derrotado, ¿verdad? Que va a ser Morena y repudiado por los demás partidos, va a proponer un candidato y tiene que esmerarse en proponer un candidato mejor, porque ya habiendo perdido toda la credibilidad y ya no estando su líder ahí presente, Sí. si no hace las cosas esta vez, si no las hace bien, va a perder las elecciones del 2024. ¿Tú crees factible ese escenario? ¿Crees factible el escenario de que vayamos a las urnas y podamos, quienes así lo deseen por su y así lo expresen en las urnas, revocarle el mandato al presidente? ¿Es factible en tu óptica? ¿Eso es factible? Porque perdona que agrego otra cosa, porque hay algunas personas que no precisamente comulgan con la idea del presidente, con la forma de gobernar del presidente, quisieran que ya no existiera el presidente en esas funciones, pero creen que es poco probable que ese escenario suceda en abril. ¿Tú cómo la ves? Mira, primero es perfectamente probable porque en las elecciones intermedias hubo una votación de 25 millones en contra de Morena y por eso perdió la mayoría del Congreso. Entonces, y de junio para acá, el descontento ha aumentado y los escándalos son prácticamente cada 2 o 3 días tenemos un escándalo nuevo. Sí, coincido perfectamente contigo en que muchísima gente, ¿verdad? No sabemos si son 50, 60 o 70 millones los que ya quisieran que el sexenio hubiera terminado. Lo que pasa es que hay una campaña muy fuerte orquestada por el gobierno. Quiero que quede muy claro que las dos campañas vienen de él. Por un lado, tienes una campaña que te invita a votar, dirigida a las personas que reciben pensiones. Por cierto, es una falacia que las pensiones se van a acabar porque están en la Constitución. Entonces, la Constitución es la carta magna. Mientras esté en la Constitución, están las pensiones, aunque el presidente sea revocado. Entonces, perdón, se me fue un poquito la idea en que estaba yo.
Sí, de que sí el escenario es factible. El escenario está Sí, diciendo claro. que sí es perfectamente factible. Sí, claro. Entonces ya tuvimos a 25 millones de personas votando. Ha aumentado el descontento. Tenemos que ser más. Bueno, pues Eduardo, te hemos escuchado, te agradecemos que contribuyas a que nuestro público tenga una visión de lo que debemos de hacer en función de nuestra responsabilidad y nuestra decisión, si acudimos o no acudimos y cómo vamos a ejercer el voto de la revocación del mandato. Te apreciamos mucho que tengan la gentileza de ayudarnos a reflexionar sobre este punto importante. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa. Muchas gracias, Tocayo. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, gracias.